¿Por qué Jesús vino de la tribu de Judá y no de otra tribu? ¿Por qué no descendió de Leví, la tribu sacerdotal? ¿Por qué no de José, el Salvador de Egipto, o de Benjamín, el más amado? ¿Qué vio Dios en Judá? Un hombre que vendió a su hermano, que cayó en vergüenza, que mintió y falló, para hacer de él el antepasado del Mesías. Este no es un simple detalle genealógico en las Escrituras. Es una de las decisiones más enigmáticas y reveladoras de toda la historia sagrada. Una elección divina que desafía la lógica humana, desconcierta a los teólogos y revela algo profundo sobre el carácter de Dios y sobre nuestra propia historia. Hoy vamos a sumergirnos en una de las preguntas más provocadoras del Antiguo Testamento. ¿Por qué, entre los 12 hijos de Jacob, fue Judá el escogido para llevar el linaje del Redentor? Lo que descubriremos en este viaje no solo arrojará luz sobre el pasado, sino que también puede cambiar tu forma de entender el plan eterno de Dios, su manera de escoger a los suyos y la misteriosa relación entre caída, redención y propósito eterno. Si alguna vez te has preguntado si los errores del pasado pueden ser redimidos, si lo que hoy parece una falla puede convertirse mañana en un destino divino, este video es para ti. Y si quieres que más personas conozcan esta verdad silenciosa, escondida entre líneas del Génesis, comenta abajo lo que piensas y suscríbete ahora. Porque hoy vamos a abrir una página olvidada del linaje sagrado, y lo que encontremos podría cambiar para siempre la forma en que ves a Jesús, a Judá y a ti mismo. Pero antes de comprender por qué el león de Judá rugió desde una cuna en Belén, debemos volver al principio, al día en que Jacob, el hombre que luchó con Dios, que soñó con escaleras al cielo, que cargó promesas más grandes que su nombre, extendió su mano temblorosa y profetizó el destino eterno de cada uno de sus hijos. El anciano Jacob yacía sobre mantas ásperas, respirando con lentitud, como si cada inhalación pesara sobre su pecho cansado como una piedra antigua. Afuera, el viento del desierto silbaba bajo la tienda, levantando polvo fino que se colaba por las rendijas del cuero, y la luz tenue del atardecer convertía las sombras de los hijos reunidos en figuras alargadas, silenciosas, expectantes. Jacob el patriarca no veía del todo, pero sus manos, callosas por una vida que comenzó huyendo y terminó bendiciendo, sabían aún reconocer los rostros por el tacto. Una a una, las 12 figuras se acercaban. Cada hijo, cada nombre, traía consigo un eco de historia y de heridas. En su memoria aún pesaban las decisiones no dichas, los favoritismos nunca ocultos, las rivalidades que él mismo había sembrado con su amor dividido, y sin embargo, ese día no era la lógica del recuerdo la que guiaba sus palabras. Era algo más antiguo, más profundo, algo que había empezado cuando el Dios del pacto le habló en sueños sobre una escalera entre el cielo y la tierra, sobre promesas más grandes que los nombres de sus hijos. Rubén fue el primero, el primogénito. Jacob le rozó la frente y con voz quebrada pronunció una verdad dolorosa. Tú eres mi primogénito, el principio de mi vigor, pero inestable como el agua no serás el principal. Rubén bajó la mirada, como si ya supiera lo que venía. Su pecado no era olvido, era cicatriz abierta. El día en que tomó el lecho de su padre fue el día en que su derecho se quebró. Luego vinieron Simeón y Leví, los 2 inseparables, los que con espadas en mano vengaron a su hermana en Siquem. Jacob no los llamó valientes, sino violentos. En su consejo no entré mi alma, porque en su furor mataron hombres, murmuró. La sangre que derramaron no sería olvidada, y su herencia sería dispersa. Nadie hablaba, ni siquiera José, que aguardaba al final con los ojos fijos en su padre, seguro de que su turno traería gloria. El que había sido salvador en Egipto, que había sostenido a toda la familia en el hambre, que había perdonado a quienes lo traicionaron, pero entonces
Jacob alzó la cabeza como si algo invisible lo hubiera llamado, y su voz, antes temblorosa, adquirió un tono inesperado cuando pronunció otro nombre, Judá. Un murmullo atravesó la tienda. Algunos bajaron la mirada, otros fruncieron el ceño. Judá, el cuarto, ni el primero ni el más brillante. No era sacerdote, ni guerrero temido, ni soñador de visiones. Era el que había sugerido vender a José por monedas, el que había engañado a su nuera, el que nunca destacó. Hasta hoy, Jacob no lo miró con reproche, sino con algo más profundo: reconocimiento. «A ti te alabarán tus hermanos», dijo, mientras apoyaba su mano sobre el hombro del hijo que nadie esperaba. «Tu mano estará sobre la cerviz de tus enemigos. Cachorro de león eres, Judá, de la presa subiste, hijo mío». No era una metáfora común, era una visión. Era el inicio de algo que ninguno de los hermanos comprendía del todo. Y entonces, como si una profecía antigua despertara entre las palabras, Jacob dijo: «El cetro no será quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Silencio. Las palabras quedaron flotando como humo espeso entre las cabezas inclinadas. Ninguno se atrevía a preguntar quién era ese Silo. Ninguno se atrevía a objetar por qué Judá y no otro recibiría el cetro. Pero José lo sintió, no con envidia, sino con un estremecimiento sagrado. Había visto sueños cumplirse. Sabía cómo hablaba Dios cuando el mundo se callaba, y Judá solo respiraba. No dijo nada, no alzó la cabeza, porque en lo profundo sabía que su historia aún no había terminado. El día en que Judá fue bendecido con palabras que no parecían suyas, no llovía, pero el aire tenía un peso húmedo, como si el cielo contuviera algo más que nubes. Al salir de la tienda, después de escuchar a su padre hablarle de leones y cetros, Judá no regresó con los demás. Caminó solo entre las tiendas, dejando que sus pies se hundieran en la tierra blanda, mientras en su pecho las palabras de Jacob reverberaban como un tambor lejano. No era orgullo lo que sentía, era desconcierto, porque Judá conocía bien su historia. Y no era la de un líder. Recordaba con nitidez aquel día en Dotán. José, con su túnica colorida, se acercaba por el valle, y sus hermanos murmuraban entre sí con resentimiento acumulado. Fue Rubén quien sugirió no matarlo, pero fue Judá quien, sin levantar la voz, propuso venderlo. «¿Qué ganamos con derramar su sangre?», había dicho, como quien lanza una moneda al aire para decidir el destino de otro. Y lo vendieron. La plata tintineó en sus manos como un reproche, pero lo peor no fue el acto, fue la costumbre de callar después. El silencio de los años, la mentira tejida frente a su padre, las lágrimas verdaderas por una muerte falsa. Luego vino la huida, el deseo de alejarse de aquella casa, de aquel dolor. Judá descendió, literalmente, a la tierra de Canaán. Allí tomó esposa, tuvo hijos, y con ellos vinieron nuevas sombras. Su primogénito, fue malvado y murió sin descendencia. Judá ordenó que su segundo hijo, Onán, cumpliera la ley del levirato. Pero Onán también murió. Y Tamar, la joven viuda, quedó sola, esperando una promesa que no se cumpliría. Judá la evitó. No quería más muerte cerca, pero el tiempo no olvida. Un día, disfrazada de prostituta, Tamar lo enfrentó sin decir quién era. Judá, ignorante, cayó. Fue solo después, al descubrir su identidad, que las palabras brotaron de sus labios como una confesión. «Ella es más justa que yo». Esa frase, pronunciada no ante jueces, sino ante su propia conciencia, marcó algo que ninguna bendición anterior había insinuado, porque Judá no era el más limpio, pero había aprendido a mirar su culpa a los ojos. Desde entonces no volvió a ser el mismo, volvió a casa. Permaneció con su padre. Cuando el hambre golpeó las tierras y los hermanos descendieron a Egipto, fue él quien tomó la palabra. Fue él quien ofreció su vida por la de Benjamín. «Yo me haré responsable de él», dijo a Jacob con voz firme y ojos viejos. Aquellas palabras no borraban el pasado, pero lo redimían. Por eso,
Cuando escuchó a su padre decir que el cetro reposaría entre sus pies, Judá no sintió alegría, ni triunfo, ni victoria. Sintió peso, un peso distinto del remordimiento, pero igual de profundo. El peso de una promesa que no había buscado, pero que ahora habitaba en él. La noche cayó lentamente sobre el campamento como un manto espeso de silencio y brasas encendidas. Entre las tiendas, el murmullo de los animales, el crepitar de los fuegos y el vaivén del incienso formaban una sinfonía antigua, casi ritual. Judá permanecía sentado, apartado, con la mirada clavada en un punto invisible entre las llamas. No había fiesta, no había cantos. La bendición recibida aún ardía en su memoria, como si las palabras de Jacob hubieran sido cinceladas en piedra viva. A su alrededor, sus hermanos dormían, se movían o simplemente no sabían qué pensar. La elección de Judá no solo los había sorprendido, los había desplazado. Rubén seguía siendo el mayor, pero ahora parecía más viejo. Simeón y Leví, los de la sangre fácil, apenas intercambiaban palabras. José, aunque amado y respetado, sabía que el cetro, el símbolo del gobierno, del juicio, del porvenir, había sido asignado a otro, uno que ni él habría elegido, y Judá lo sabía. Esa elección lo perseguía no como un premio, sino como una pregunta sin respuesta. ¿Por qué yo? La historia de su vida no era una línea recta, sino un laberinto. Caídas, errores, silencios, cobardías, decisiones que no volvería a tomar. Y sin embargo, allí estaba él, escogido, nombrado, bendecido con algo que no se había ganado. Quizás, pensaba mientras el humo del fuego le picaba los ojos, era justamente eso lo que Dios buscaba. No perfección, sino rendición. No un héroe sin mancha, sino un corazón que supiera arrodillarse cuando nadie lo miraba. Cachorro de león, murmuró para sí, como repitiendo un sueño que no entendía del todo. Y aunque aún no lo sabía, esa imagen, la de un león joven sin rugido aún, pero con garras que conocían la tierra, se convertiría en el símbolo de algo eterno. Porque en su linaje, siglos después, nacería otro hijo. Uno que también cargaría culpas ajenas. Uno que también sería rechazado por sus hermanos. Uno que también sería vendido por monedas de plata. Y entonces, desde Belén, una cuna temblaría con el rugido silencioso del león de Judá. El sol ardía sobre el valle de Dotán como una plancha encendida. Las ovejas se dispersaban entre las colinas secas y el calor distorsionaba el horizonte, haciendo que las figuras humanas parecieran sombras líquidas. Judá estaba sentado sobre una roca polvorienta, con la túnica arremangada hasta los codos, mientras sus hermanos hablaban, discutían y murmuraban con los ojos fijos en un punto lejano. Allí venía José, el soñador, el favorito, el que no ocultaba sus visiones ni sus túnicas de colores. Judá no era el líder entre los hermanos, pero tampoco era el más callado. Había aprendido a medir las palabras, a hablar solo cuando era necesario o útil. Ese día, cuando Rubén sugirió echar al muchacho en la cisterna, Judá observó. No dijo nada al principio. Solo miró a José con un gesto que no era odio, pero tampoco era ternura. Había algo más, una mezcla de resentimiento y cansancio. La constante superioridad de su hermano menor, las miradas de su padre, las comparaciones invisibles, todo eso lo había ido erosionando como el viento que desgasta lentamente la piedra. José gritó cuando lo arrojaron. Las paredes de la cisterna eran lisas, oscuras, sin salida. Y aunque sus voces aún resonaban arriba, él sabía que ya nadie escucharía. Judá se levantó, se sacudió el polvo de las manos. Y cuando vio a lo lejos una caravana de mercaderes ismaelitas, no dudó. ¿Qué ganamos matándolo?, dijo con voz baja pero firme. Vendámoslo. Nuestra mano no estará sobre él. Después de todo, es nuestro hermano. Ninguno objetó. La lógica era fría, eficiente, limpia. José fue vendido por 20 piezas de plata.
Y mientras la caravana se alejaba con él encadenado, Judá miró al suelo, evitando los ojos del muchacho. No había sangre, no había cuerpo, no había crimen visible, solo silencio y el sonido lejano de los camellos alejándose entre el polvo. Después de Dotán, Judá no volvió a ser el mismo. Aunque la mentira tejida frente a Jacob fue aceptada, una túnica manchada con sangre de cabra, un rostro fingidamente dolido, un silencio compartido por todos, algo en él había cambiado. No lo dijo en voz alta, pero lo sentía en el cuerpo, como una presión constante en el pecho, como un eco de pasos que no dejaban de sonar, aunque ya no hubiese nadie caminando. No pasó mucho tiempo antes de que se alejara. Tomó sus cosas, dejó a sus hermanos y descendió, no solo geográficamente, sino espiritualmente, hacia una tierra extranjera. Canaán lo recibió con ojos oscuros y dioses ajenos. Judá, que alguna vez había oído la voz de su padre hablar de promesas, de pactos y de la bendición de Abraham, ahora compartía su vida con pueblos que nunca habían pronunciado el nombre de Yahvé. Allí tomó esposa, la hija de un hombre llamado Súa. No hubo ceremonia sagrada, ni altares familiares, ni bendiciones patriarcales. Solo un nombre, una unión y una nueva vida que parecía diseñada para olvidar. Tuvieron 3 hijos, Onán, Selá. Con ellos vinieron responsabilidades, decisiones y sombras más densas. Judá buscó esposa para su primogénito, Tamar, una joven de ojos firmes, mirada honesta, silenciosa como las montañas. Pero fue malvado y murió. La ley dictaba que Onán debía darle descendencia a Tamar como redención del nombre familiar. Pero Onán despreció esa obligación y murió también. Judá, con miedo, prometió a Selá cuando fuera mayor, pero no cumplió. La viuda quedó esperando en la casa de su padre, vestida de duelo, llevando un silencio que pesaba como plomo. Judá no quería más muerte, no quería más culpa. No quería más mujeres que le recordaran lo que había perdido, así que dejó pasar el tiempo. Pero la memoria de Tamar no se desvanecía. Era como un hilo invisible que seguía atado a su historia, una historia que aún no terminaba de escribirse. Era temporada de esquila, y las colinas de Timná se cubrían con el eco de voces, risas, vino y canciones de los jornaleros. Judá, con los años marcados en su rostro, subía por los senderos acompañado de su amigo Hira. No pensaba en Tamar, no pensaba en promesas antiguas, solo quería alejarse un poco del peso invisible que lo seguía desde Dotán, desde la muerte de sus hijos, desde el silencio que colgaba entre él y su Dios. Pero Tamar no había olvidado, sabía que Selá había crecido. Sabía que el pacto no cumplido era también una forma de injusticia y decidió actuar. Se cubrió con un velo. Se sentó junto al camino, no como quien ofrece su cuerpo, sino como quien lanza una red sagrada en medio de un mar desordenado. Esperó. Judá no la reconoció. No vio en sus ojos los mismos que había visto en la sala de duelo. No pensó en su nuera. Pensó en deseo, en consuelo, en olvido. Ella pidió garantía, un sello, el cordón, el báculo. Él lo entregó todo y se fue. Días después, cuando le dijeron que Tamar estaba encinta por fornicación, Judá ardió, no por justicia, sino por vergüenza. Quiso castigar, quiso borrar el error, pero entonces ella habló, no con ira, sino con firmeza. Le mostró los objetos, el sello, el cordón, el báculo. Y Judá se quebró. No gritó, no negó, no huyó. Solo pronunció una frase que cambió todo. Ella es más justa que yo. Por primera vez, reconocía su culpa. No como quien se rinde ante un juez, sino como quien se encuentra consigo mismo después de años de exilio interior. Esa confesión no fue un final, fue un inicio, porque solo quien se mira en el espejo roto de sus errores puede recibir una bendición que no se merece y cargarla con dignidad.
Y fue entonces, y solo entonces, cuando el linaje del Mesías empezó a tomar forma, no en la victoria, sino en la herida. La arena del camino egipcio se levantaba en espirales suaves, arrastradas por un viento que venía del delta, húmedo y salado, como si el mar respirara a lo lejos. Las caravanas crujían bajo el peso del grano, los burros relinchaban bajo el sol inmenso, y entre las sombras de los viajeros se dibujaban figuras que ya no eran tan jóvenes ni tan impetuosas como en Dotán, pero que aún llevaban a cuestas el eco de aquel día. Judá marchaba entre ellos, no al frente ni atrás. Caminaba como quien ha aprendido a ocupar el centro del peso sin desear el protagonismo, como quien ya no busca hablar primero, pero está listo para sostener cuando todo se derrumba. Habían bajado a Egipto una vez. Habían regresado con sacos llenos y corazones vacíos, porque el gobernador, aquel hombre de rostro severo y lengua extraña, había retenido a uno de ellos, Simeón. Y ahora, para volver, para negociar su libertad y obtener más sustento, ese hombre misterioso había pedido algo aún más imposible: llevar a Benjamín con ellos. Jacob, el padre envejecido, se negó con el alma herida. Benjamín era todo lo que le quedaba de Raquel, y la idea de perderlo lo destrozaba más que la memoria de José. Pero entonces Judá habló, no con arrogancia, no con presión, sino con esa voz que solo brota cuando el corazón ya ha sido quebrado y reconstruido. Yo lo cuidaré, lo traeré de vuelta. Yo seré su garantía. Si no lo hago, cargaré con la culpa para siempre. No fueron palabras vacías. No eran promesas dichas al viento. Eran ladrillos colocados sobre una herida antigua, como si con cada frase Judá sellara la tumba de su antiguo yo. No hablaba el hombre que una vez vendió a su hermano. Hablaba alguien nuevo, alguien que había sido triturado por la memoria, quemado por el remordimiento y moldeado por años de silencio. Y Jacob, sorprendentemente, aceptó, quizás no porque creyera del todo, sino porque algo en la voz de Judá sonaba distinto. Algo había cambiado, algo estaban haciendo. La entrada al palacio egipcio era un desfile de piedras blancas, figuras esculpidas en silencio y columnas tan altas que parecían tocar el cielo que sus dioses adoraban. Los hermanos, vestidos con túnicas gastadas por el polvo y la distancia, avanzaban en fila como penitentes, con la sombra de su padre en la memoria y la promesa de Judá palpitando bajo sus pies. Benjamín iba con ellos, el menor, el que no conocía el crimen, ni la venta, ni la sangre en la túnica, el único que aún brillaba limpio en la memoria de Jacob, como un fragmento de luz en un linaje cargado de sombras. Y al verlo, el gobernador, aquel hombre cuya lengua aún sonaba ajena, cambió. Nadie lo entendía. Nadie sabía por qué, al encontrar a Benjamín, sus ojos se llenaron de un agua que no era del Nilo. Nadie sospechaba que detrás del poder, del oro, del acento extranjero, latía el corazón escondido de un hermano. José aún no se rebelaba. Jugaba el juego del juicio. Y con manos temblorosas ordenó una trampa, la copa. El objeto sagrado, el símbolo de su autoridad, fue escondida en el saco de Benjamín. Y cuando los hombres emprendieron el regreso, cuando el camino parecía despejado y la carga ligera, los soldados los detuvieron, los acusaron, los obligaron a vaciar sus pertenencias, y allí estaba. La copa brillaba como una traición, como una sentencia, como una ruina. Los hermanos rasgaron sus vestiduras, todos. No hubo culpable señalado, no hubo excusas, solo dolor compartido. Porque esta vez el inocente caía y la historia amenazaba con repetirse. Fueron devueltos al palacio. Y allí, frente al trono, Judá dio un paso al frente. Sus manos no temblaban. Su voz no buscaba convencer. Su rostro no rogaba por justicia. Era otra cosa. Algo más profundo, más desnudo, y habló. No hubo eco en el gran salón. Las paredes talladas, los dioses pintados, las esculturas inmóviles,
Todo parecía inclinarse, en silencio, ante la voz que brotaba de Judá, como un río contenido durante años. No fue un discurso, fue una confesión, una súplica sin dramatismo, una entrega sin reservas. No habló como un culpable, tampoco como un inocente. Habló como quien ha entendido el precio de la vida humana, como quien ha visto a su padre envejecer bajo el peso de la pérdida, como quien sabe lo que significa arrancarle a un hombre su última esperanza. «Mi Señor», dijo, «permíteme hablar». Y entonces, sin elevar el tono, sin exigir justicia ni pedir compasión, relató la historia de un anciano que no podía soportar la idea de perder a su hijo menor, de un hermano que prometió traerlo de vuelta, de una familia que ya había sido desgarrada una vez por el dolor y que no sobreviviría a una segunda herida. «Si este muchacho no regresa con nosotros», murmuró, «nuestro padre morirá. Su alma está atada a la de él, yo se lo juré. Le dije que lo cuidaría, que respondería por él, y ahora un silencio denso, espeso como aceite, llenó el salón. Ahora, por favor, déjame quedarme en su lugar. Tómame a mí, hazme tu siervo. Pero deja que él regrese con su padre». Nadie respiraba, ni sus hermanos, ni los guardias, ni siquiera José, porque lo que se había dicho no era simplemente noble. Era un eco, una sombra profética, una silueta lejana de algo que siglos después, otro descendiente de Judá pronunciaría de forma aún más radical: «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo». Judá, aquel que un día había vendido a un hermano por unas monedas, ahora se ofrecía a sí mismo en lugar del menor. La traición se convertía en rescate, la culpa en garantía. Y José, al escuchar esas palabras, ya no pudo sostener el disfraz. Las lágrimas vencieron al poder. El pasado fue abrazado por el presente y el linaje de la redención. Finalmente comenzaba a hablar en voz alta. El anciano yacía en su lecho, y aunque su cuerpo se apagaba como la brasa final de una lámpara de aceite, su voz ardía con una llama que no era suya. Los hijos se habían reunido a su alrededor, como los anillos de un tronco antiguo que aún respiraba bajo la corteza del tiempo. Y uno a uno, Jacob, el hombre que había luchado con Dios y con hombres, hablaba, no como padre, no como patriarca, sino como profeta. Cuando llegó el momento de Judá, su tono cambió. No era bendición común, no era herencia terrenal, era algo que venía de otra parte, algo que no estaba en su memoria, sino en la mente eterna del que había prometido una descendencia. «Judá, a ti te alabarán tus hermanos», dijo. «El cetro no se apartará de ti, ni el bastón de mando de entre tus pies, hasta que venga Silo». La palabra flotó en el aire como un misterio sin explicación. Silo, no un nombre común, no un lugar, era figura, era sombra, era destino. Nadie preguntó quién era, nadie se atrevió, pero todos sintieron que algo había sido dicho, algo que los siglos tendrían que desentrañar. El cetro, símbolo de gobierno, de juicio, de promesa. Pero Judá no era rey, ni tenía corona, ni fundaría ciudades. Y sin embargo, la promesa se sembró como semilla escondida, esperando siglos de silencio. Pasaron generaciones. El pueblo creció, fue esclavo, fue liberado, cruzó desiertos y conquistó tierras, hasta que entre las colinas de Belén nació un joven pastor, hijo de Isaí, descendiente de Judá, David. No fue el más alto, ni el más fuerte. Fue el olvidado, el menor, el que cuidaba ovejas mientras los demás esperaban la unción del profeta. Pero cuando el aceite tocó su frente, el cetro invisible comenzó a moverse. La promesa, dormida desde Jacob, despertó en su sangre, y aunque el trono se llenaría de reyes buenos y malos, de sabios y necios, de fieles y traidores, el linaje no se rompería, porque algo más grande que David venía en camino. Con el pasar de los siglos, el cetro pasó de mano en mano como una llama que titubea bajo el viento, pero que nunca se apaga.
Desde David hasta Salomón, desde reyes justos hasta usurpadores corruptos, la promesa seguía allí, enterrada en los pliegues del tiempo, como una raíz silenciosa bajo tierra seca. A veces parecía que el linaje se extinguiría. Jerusalén cayó, el templo fue saqueado, el trono se quebró. El cetro, invisible, parecía haber sido arrancado de Judá. Pero la profecía no decía que el cetro jamás sería amenazado, sino que no se apartaría hasta que viniera Silo. Y aunque las coronas desaparecieron y los palacios quedaron en ruinas, la sangre seguía su curso, como un hilo oculto entre generaciones anónimas, entre familias olvidadas, entre nombres que apenas figuraban en los registros, hasta que, en los días del imperio bajo el yugo de Roma, cuando ya nadie hablaba del reino de Judá, cuando el pueblo caminaba encorvado por la espera y la esperanza se convertía en susurro, un carpintero llamado José recorría los caminos hacia Belén, acompañado de una joven embarazada. Era el censo, pero en verdad era el regreso. José era descendiente de David. No tenía trono, no tenía oro, no tenía guardias. Solo tenía un nombre, una genealogía y un sueño. Y María, su prometida, llevaba en el vientre algo más antiguo que Abraham, más profundo que Moisés, más silencioso que los profetas. La promesa encarnada no era el hijo de un rey, era el rey que venía como hijo. Y Belén, aquella ciudad pequeña, casi olvidada, volvía a ser testigo de un nacimiento que no llevaría corona visible, pero que reactivaría el cetro de Judá, porque Silo, aquel cuya llegada marcaría el fin del bastón de mando humano, estaba por nacer entre animales, bajo estrellas que temblaban. La profecía seguía viva, y el linaje, aunque herido, aún respiraba. Cuando nació el niño, no hubo trompetas, ni ejércitos, ni pergaminos reales anunciando su llegada. Solo el aliento de los animales, el crujir de la madera en la noche fría y un silencio tan espeso que parecía protegerlo. Los sabios vinieron del oriente no buscando a un rabino ni a un guerrero, sino preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Trajeron oro y mirra, y uno de ellos, sin saberlo, colocó ante el niño un símbolo del cetro, incienso, como el que se ofrece al Dios que reina. Jesús no llevó corona de oro durante su vida. Su trono no fue de marfil, su ley no fue escrita con pluma de escribas, pero su linaje lo sostenía en secreto, como una raíz que nutre un árbol desde lo profundo, aunque nadie la vea. El cetro de Judá, que una vez había sido promesa, que había reposado sobre las manos temblorosas de Jacob, que había cruzado siglos envuelto en silencio, resurgía ahora no como arma de poder, sino como señal de autoridad divina. Él hablaba, y los demonios obedecían, tocaba, y los cuerpos se sanaban, llamaba, y los muertos se levantaban. Pero no reclamaba trono, no pedía venganza, no se sentaba en los asientos altos del templo, porque su reino no era de este mundo. Todavía, cuando fue apresado, cuando lo llevaron ante Pilato, el gobernador romano preguntó lo que ya todos murmuraban: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús, con la misma calma que Judá mostró ante el trono de Egipto, respondió: tú lo dices, fue coronado con espinas, fue levantado en alto, no en un palacio, sino en una cruz. Y sobre su cabeza escribieron: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. No entendieron que en ese momento el cetro no se quebraba, se alzaba, porque desde la cruz el linaje de Judá rugía por última vez, no como un león de guerra, sino como un cordero que reina desde el sacrificio. La visión no comenzó con un estruendo, sino con llanto. El anciano Juan, exiliado en la isla de Patmos, estaba solo entre rocas y mares, rodeado de silencio y viento salado. Pero en el espíritu fue llevado más allá del tiempo, más allá de la carne, más allá de los días que había caminado con el Maestro. Y allí, en el centro de una sala celestial, vio un trono. Y sobre el trono, una mano extendía un libro sellado, 7 sellos, y una voz preguntaba: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?
El silencio fue total. Nadie en el cielo, nadie en la tierra, nadie debajo de la tierra, y Juan lloró, no de tristeza humana, sino de una angustia cósmica. Si nadie era digno, entonces la historia no tendría sentido, la justicia no se cumpliría, la redención no llegaría. Los siglos, los pactos, las promesas, todo habría sido en vano. Pero entonces, uno de los ancianos dijo con voz serena como quien recuerda algo muy antiguo: «No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro». Y Juan, con los ojos aún húmedos, giró para ver al león, pero no vio un león, vio un cordero, de pie, como inmolado, no sangrante pero marcado, no muerto pero atravesado, no derrotado pero herido. La paradoja era completa. El león rugía desde la herida, no era una contradicción, era la clave de todo. El linaje de Judá, aquella tribu impura, marcada por errores, por traiciones, por sangre y por redención, había llegado a su plenitud, porque no había sido elegido por fuerza, ni por pureza, ni por nobleza, sino porque contenía en su propia historia la promesa silenciosa de que un día el poder y la misericordia se besarían. El Cordero avanzó, y al tomar el libro, todo el cielo estalló en una adoración que no se parecía a ningún canto de la tierra. No eran voces humanas aunque usaban palabras humanas. No eran instrumentos conocidos, aunque vibraban como cuerdas de salterio y arpas antiguas. 24 ancianos se postraron, cada uno con copas llenas de incienso, que eran las oraciones de los santos, y una multitud incontable entonó con unísono que estremecía: «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación». El león de Judá no había vencido con espada, sino con entrega. No había impuesto su realeza por conquista, sino por sacrificio. Y allí, ante los ojos de Juan, la historia entera se replegaba sobre sí misma. Desde el momento en que Jacob, temblando sobre su lecho, había pronunciado aquellas palabras sobre su hijo Judá, hasta ese instante eterno en que el Cordero abría los sellos del libro sellado, todo había sido una sola historia. Una historia de promesas hechas y cumplidas, de culpas transformadas en garantías, de hermanos vendidos y luego rescatados, de heridas abiertas que se convertían en caminos. Y Judá, aquel hombre quebrado, errante que una vez propuso la venta de su hermano, ahora brillaba en la eternidad como el antepasado de la redención, porque Dios no eligió la tribu más fuerte, ni la más pura, ni la más obediente, eligió la que conocía el peso de la culpa y el poder de ofrecerse por otro. El cetro no se apartó de sus pies, porque fue allí, en esos mismos pies, polvorientos y cansados, donde un día se plantaría el trono del reino que no tendría fin, un reino nacido de lágrimas, de sangre y de una promesa que ni el tiempo, ni el pecado, ni la muerte pudieron romper. En la visión de Juan no había sombra. No había más noche, ni llanto, ni memoria de dolor, pero lo que sostenía aquel cielo nuevo no era el olvido, era la redención. Cada rostro vuelto hacia el trono conocía el peso del pecado, la fragilidad de la carne, la herida del mundo. Y por eso adoraban, no por temor, sino por haber sido alcanzados por un amor que no negocia ni exige, sino que se da por completo. El león herido que salvó al mundo no rugió con violencia, sino con un silencio tan profundo que partió los cielos. No quebró cadenas con espada, sino con brazos extendidos. No venció al enemigo por la fuerza, sino por el perdón. Y allí, en medio de la gloria, resonaba aún aquella antigua bendición: Judá es cachorro de león. El cetro no se apartará de su casa, porque Dios, que ve lo que los hombres no ven, había elegido a Judá no por su limpieza, sino por su historia. Una historia rota, llena de polvo, de promesas fallidas, de decisiones erradas, pero también de transformación.
Judá fue garante, no por tener las manos limpias, sino por estar dispuesto a ensuciarlas para salvar a otro. Jesús fue garante, porque entregó su vida como precio de los que no podían pagarla. Y así, desde el principio, la historia del Mesías no fue escrita en palacios ni en libros de reyes, sino en las heridas de un linaje humano, demasiado humano, que un día fue tocado por la gracia. Hoy, el león sigue de pie, el cordero sigue vivo, y aquel trono, que parecía lejano, inalcanzable, inaccesible, se abre como un abrazo para todos los que alguna vez se sintieron indignos, manchados, olvidados, como Judá. Porque en el corazón de Dios, el final siempre es redención. Tal vez nunca vuelvas a ver la historia de Judá de la misma manera. Tal vez descubras que detrás de cada página silenciosa del Génesis había un susurro que ya hablaba de ti. Porque todos, en algún momento, hemos vendido lo que era sagrado. Hemos fallado. Hemos huido. Hemos guardado silencio cuando debimos hablar. Pero también, como Judá, podemos volver. Podemos ofrecer el alma por otro. Podemos dejar que la herida se convierta en promesa. El león de la tribu de Judá no escogió una genealogía perfecta. Escogió una historia real, y eso significa que tú también puedes formar parte. Si este viaje resonó contigo, si alguna frase encendió una llama, si alguna escena te hizo ver la cruz con otros ojos, te invito a compartir lo que sentiste. Déjalo en los comentarios. Haz que esta historia llegue a otros. Suscríbete. No por rutina, sino para que más voces descubran lo que estaba escondido, en un linaje, en una promesa, en un trono invisible, porque a veces las respuestas más profundas están justo allí, donde un padre moribundo bendice a un hijo caído y el cielo entero aguarda en silencio el rugido de un león que vendrá y reinará para siempre.